Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Llegamos a la cápsula número 4 de nuestra capacitación en Pedagogía Guadalupana. En este contexto que analizaremos el encuentro de dos mundos, la visión de Dios que interviene en nuestra historia, convirtiéndola en historia de salvación. Para hablar de acontecimientos históricos siempre es conveniente y me parece importante recordar algunos principios de interpretación histórica antes de hablar del acontecimiento guadalupano. Cuando hablamos de interpretación histórica, conviene siempre tomar en cuenta fuentes, datos, no prejuicios o opiniones de lo que sucedió, sino simple y sencillamente hablar de quiénes estuvieron, cómo lo vivieron, qué pensaban, describir esos acontecimientos para, a partir de esos datos, de esas fuentes, de esos hechos, nosotros ir construyendo una visión integral de lo que a nuestro entender, con los datos y los hechos que tenemos a la mano, podamos construir la verdad de esos acontecimientos. Un error a la hora de querer interpretar la historia es querer interpretar los hechos del pasado con valores y principios actuales. Hemos escuchado un refrán muy común que son errores del tiempo, mano de España, es decir, que querer interpretar lo que sucedió en el pasado con los valores y los principios que nos mueven ahora, que podemos conocer ahora, pues es una manera errónea de ver los acontecimientos del pasado. También sería un error de interpretación del pasado querer decir que el pasado siempre fue mejor y que tenemos que reconstruir en el tiempo presente las cosas como se vivieron y se experimentaron en el pasado. Por lo tanto, para analizar, reflexionar la historia, en síntesis, hay que contrastar las fuentes, describir los hechos, construir la verdad. Hay que utilizar la visión de los que vivieron y experimentaron esos hechos. Hay que tomar todos los datos, no solo aquellos que nos convienen para nuestra visión del mundo. Es imposible querer construir lo que ya pasó con las características de lo que pasó en el tiempo actual, para que podamos entender que vivimos en una construcción de la identidad cultural del mundo presente, en la que la historia se hizo una y se homologaron todas las regiones, se homologaron todas las tradiciones en una historia oficial, perdiendo lo regional, perdiendo aquellas cosas que en la historia oficial o en las historias globales nos impiden ver aquellos rostros, aquellas experiencias que son muy nuestras en nuestras regiones. Por ejemplo, en las regiones en torno a donde el padre José Antonio Plancarte, por ejemplo, otra vez vivió y experimentó sus primeros años como sacerdote, la devoción a Nuestra Señora de la Esperanza, la devoción a Nuestra Señora de la Salud en esas regiones de Michoacán, pues se pueden perder en una historia homologada o una historia nacional en la que tenemos una visión global de la historia, pero no también nos ponemos atención en aquellas cosas que son regionales o que también importan, que sirven como ejemplo a nuestro error. En el siglo XVI, dos visiones, dos pueblos, dos comunidades se encontraron, y esos pueblos y esas visiones los podemos identificar como el mundo español y el mundo de los pueblos originales. Es a partir de 1523-1524 donde el encuentro entre españoles y pueblos originales de estas tierras se empezó lo que llamamos la evangelización fundante. Esta se inicia con la llegada de los primeros frailes franciscanos, dominicos y agustinos. Estos frailes eran hombres de su tiempo y tenían como principal idea en su mente y en su corazón de haber dejado su tierra para poder salvar las almas de aquellas personas que identificaban en el Nuevo Mundo. Estos frailes tenían una característica, no eran las obras de los que
allá en España querían embarcarse a aventuras, sino eran personas reformadas, cualificadas por su formación religiosa, por su formación doctrinal y principalmente de su testimonio evangélico. Esta evangelización fundante, tenemos que entenderlo desde el principio, fue un proceso lento, difícil, ya que tanto de los pueblos originales y de los españoles se vivieron experiencias desconocidas hasta ese entonces. Los frailes pues llegaban a estas tierras sí cualificados en su formación, sí cualificados en su deseo de salvar a las personas, a las almas, evangelizar, dar a conocer la buena noticia de Jesucristo, pero ese era el plan, pero los proyectos reales, concretos del cómo hacerlo, pues no los traían en sus manos. Se empezaron a dar cuenta de que estas tierras estaban llenas de lenguas diferentes, desconocidas, con mentalidades, culturas, visiones y cosmovisiones desconocidas. Había grandes distancias, pero eran hombres comprometidos en el deseo de transformar su entorno social, y lo hicieron en comunidad, y lo hicieron a partir de los conventos que fueron fundando en las distintas regiones del centro del país, México ahora, pero que se fueron desarrollando en esas grandes distancias en todo el país. Estos misioneros poco a poco se fueron dando cuenta de la necesidad de intervenir en defensa de los indígenas de manera directa, por influencias ante los reyes católicos, buscar leyes, cédulas, compromisos que pudieran proteger a estos individuos que en algunos casos fueron, por algunos españoles, fueron siendo sometidos. Se buscó la dignidad del ser humano, padecieron las consecuencias por defenderlos. Algunos de los misioneros crearon instituciones de ayuda social para estos pueblos, de beneficencia, escuelas, hospitales, en espacios físicos que sirvieron para el encuentro, como los conventos. Utilizaron las fiestas religiosas, crearon un calendario, crearon un vocabulario. Fueron los compromisos que fueron adquiriendo para ir evangelizando a estos hermanos que se encontraron en el camino y deseaban salvar, y llevarlos y proponerles el evangelio, la buena noticia. Recordar esos acontecimientos iniciales, esos acontecimientos fundantes, es quererles, y esa es mi propuesta, que podamos ver cómo Dios interviene en la historia. Y esta historia nace de que Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios que es cercano, y es un Dios que se encarna en Jesucristo como buena noticia de que el Dios que nos ha creado convive y comparte la vida con nosotros. Es en todo semejante a nosotros, como suele decirse a propósito de San Pablo, menos en el pecado. Este encuentro con Jesucristo, los misioneros lo hicieron encarnándose en las realidades de las personas, en sus fiestas, en sus calendarizaciones de la historia, en su visión de la historia, en su lengua, y lo que nos ayuda a entender para interpretar estos acontecimientos, que nos ayuden a nosotros a ir descubriendo esos elementos propios que nos ayuden en nuestra pedagogía del encuentro con nuestros alumnos, con las personas con las que servimos y en las que servimos ahí en nuestras instituciones. Pues es la búsqueda del encuentro con la vida como es, no como nos la imaginamos, sino con la vida, de cómo la vivimos cada uno de nosotros, cómo la experimentamos, y cómo experimentamos a un Jesús no como un código moral, no como un código ético, sino como una persona y como una vida que nos sale a nuestro encuentro personal. Esa intervención de Dios en nuestra propia historia, por ejemplo, es una historia de amor. Ese encuentro busca entender, valorar que Dios no me ama por lo que quiere que sea, sino me ama por lo que soy. Y esto que sucede en el momento del encuentro se queda en lo profundo de mi memoria racional como un acontecimiento
que yo me acuerdo eventualmente, me acuerdo del día, me acuerdo de lo que pasó, de si estaba frío, si estaba haciendo calor, si estaba lloviendo. Me acuerdo que estuvo presente mi papá, estuvo presente mi mamá. Me acuerdo de detalles, de hechos importantes de ese primer encuentro, de esos encuentros fundantes, de esos encuentros que quedaron no solamente en mi memoria racional, sino que pasaron a mi corazón y que me sentí amado, me sentí escuchado, me sentí valorado. Y en ese momento que me acuerdo, llegándose esa fecha que me hace acordarme ese acontecimiento, los datos de lo que pasó, los llevo a mi corazón y a mi recuerdo y los traigo al momento actual con la memoria. No solamente un 25 de septiembre de 1998 yo recibí por imposición de las manos en la Catedral de Saltillo, con otros 2 compañeros, en la compañía de mi familia, de religiosas, quienes estuvieron, quienes no estuvieron. Ese momento importante en el que me sentí amado por Dios, que me llamaba a compartir algo de su servicio y de su ministerio, pues cada 25 de septiembre de cada año lo traigo a la memoria, lo celebro, lo actualizo en mi vida en cada momento. Esa es la manera como Dios interviene. En los comienzos de la evangelización de este acontecimiento de encuentro entre estos 2 mundos y estas 2 cosmovisiones, fue planteado desde esta visión de que Dios interviene desde su sabiduría infinita. Dios interviene en la historia y esa intervención se ha manifestado de manera patente a través de hombres concretos, de hábito, franciscanos, dominicos, agustinos, que se constituyeron en misiones, en conventos, en parroquias, que esa sabiduría es que al comienzo se realizó así de manera patente, contundente, pero que después de esos acontecimientos iniciales, muchos hombres, muchas mujeres que se denominaban católicos, es decir, que ya desde el comienzo de la evangelización, junto a la misión de esta fe en Jesucristo, a estos hombres y a esta religión se le llamó como apellido fundamental, unido a la experiencia de vida, se le llamó católica, es decir, llegar a todos, llegar hasta los últimos rincones, pero principalmente entender que lo importante del apellido católico no solamente es regiones, números, sino con calidad. Significa que nos interesan todas las personas, todo lo que a la persona le interesa y todo lo que la persona integralmente necesita. En ese sentido, ya desde el comienzo decir católico, movimiento católico, implicaba desde el comienzo calidad y éxito. Incluso hoy se puede entender que una institución católica, algunos llegarán a nuestros colegios católicos, entendiendo que nuestra comunidad es católica, creyendo y buscando siempre calidad y éxito. A ejemplo de María, siempre. Por lo tanto, una institución de calidad católica guadalupano-plancartina es siempre ir de la mano de la Santísima Virgen María. Es María que en Caná de Galilea dijo: hagan lo que les diga, que en el monte Tepeyac dijo: aquí no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pero no solamente, y es un reto que les lanzo, que Dios analicemos y reflexionemos juntos, que sí, María lo hizo en Caná, María lo hizo en el Tepeyac, pero no habrá ahí a nuestro alrededor algunas otras maneras en las que Dios interviene con sabiduría y se hace presente en nuestras comunidades. Pienso, como ejemplo, en la Virgen de Zapopan, en los que le tienen devoción a la Virgen de Talpa, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora de la Salud, tantas devociones
marianas que hay a nuestro alrededor y que podemos en este momento también tomar en cuenta a la hora de nuestra reflexión personal y comunitaria. Demos paso entonces a revisar nuestras acciones. De lo escuchado de manera general, insisto, hay que buscar de manera personal estas acciones positivas en las que, ¿por qué el acontecimiento guadalupano es signo de salvación para el México de hoy? ¿Existen en tu entorno algún otro acontecimiento de índole mariano que sea significativo para la cultura de tu comunidad? Estos acontecimientos, ¿cómo los vives en tu vida personal y en tu apostolado? Después de hacer esta actividad de manera personal y dedicado un tiempo antes de nuestra anterior reflexión, pues busquemos compartir esas experiencias personales con otros y con otras de nuestra comunidad, pero no solo para compartir, sino para definir una acción que lleve a concretizar lo reflexionado en este tema, ahí en mi oficio, con los que comparto ahí el oficio, con mi grupo, con mi nivel, y terminar siempre orando a Dios